Tengan todos muy buenos días. Buenos días. Ya saludaste a tu hermano que tienes allá al lado. Y vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ministre a nuestros corazones. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bajo el poder y la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, ministra a nuestras vidas. Enséñanos, Señor. Quita todo aquello que no es tuyo. Quita todo aquello que no te glorifica, Señor. Todo aquello que no pertenece a ti, Señor. Y establece, Señor, tu reino, tu palabra en medio de nosotros. Te queremos pedir que en esta mañana seas tú, Señor, quien ministre, quien hables. Señor, nosotros solamente somos vasos en tus manos, Señor, para que tú, el que habitas aquí, Señor, en nuestras vidas, enseñes. Por eso nos colocamos en tus manos, que nuestros oídos sean abiertos para poder entender y comprender lo que dicen las Escrituras, Señor. Hoy te pedimos, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Amén. Y vamos a empezar ese mensaje. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Creo que hay más de 3.600. Y vamos a ver que en el sector donde nosotros estamos hay también diferentes denominaciones, muchas denominaciones de iglesia, y la mayoría en sí se hacen llamar cristianos. Si vamos no ir muy lejos, el catolicismo se hace llamar cristiano. Pero encontramos nosotros algunas denominaciones como los testigos de Jehová, encontramos los adventistas que guardan el día sábado, encontramos nosotros los mormones de Carlos Carrusel, Piraquive, iglesias de profecía que le hablan al oído y cosas de estas, y iglesias también cristianas de gran número, por multitudes tenemos, ¿cierto? Sí. Estuve en Agua Azul y algo que le decía a mis amados hermanos allí es: ¿de qué sirve que nosotros estemos aquí en Agua Azul empezando y ministrando para abrir una obra de la iglesia cristiana aquí en Agua Azul, si es que Agua Azul está a reventar de iglesias, como en muchos pueblos, sí, y como Bogotá? Si nosotros para no ir muy lejos, alrededor de nosotros en manzanas y en cuadras, en menos de 3 manzanas prácticamente hay como 6 iglesias llamadas cristianas, sin ir muy lejos, ¿sí? Sí. Y todos nos hacemos llamar ¿qué? Cristianos. ¿Pero qué es ser cristiano en realidad? Y ahorita vamos a ver a la luz de la palabra lo que es cristiano. Allí en Agua Azul les decía, no tiene sentido que nosotros estemos abriendo una congregación más de la Iglesia de la Promesa de nuestro Señor Jesucristo aquí en Agua Azul, habiendo tantas donde poderse congregar, si no denotáramos en sí una diferencia, si no se denota en sí una diferencia. ¿Qué es lo que en verdad hace diferencia de lo que es ser cristiano a lo que es tener una religión y pertenecer a cualquier denominación? Oigan bien, a cualquier denominación. Vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículo 20, y quiero que todos estén muy atentos, porque muchas veces nos llamamos cristianos y no sabemos en realidad qué es lo que significa ser cristiano. Vamos a definir y vamos a darnos cuenta, en verdad, qué es ser cristiano. Porque esto nos tiene que quedar a nosotros muy arraigado en el corazón. Porque de esta manera nosotros podemos saber quiénes somos. Amén. Hechos capítulo 11, versículo 20 a 26 dice: Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene,
los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué anunciaban? El Evangelio. Empecemos a denotar cosas importantes. Y la mano del Señor estaba con ellos. La mano, el poder de Dios estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió. Vean, empiecen a tomar todos estos aspectos que son muy importantes en lo que es ser cristiano y en lo que se refiere al verdadero, escuchen bien, al verdadero cristianismo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿la qué? Gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Por gracia somos salvos. Dice la palabra, y no por obras, para que nadie se gloríe. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fidelidad. ¿Pero fidelidad a quién? Dice al Señor. Quiero que noten esto, al Señor. Porque era varón bueno, otro aspecto supremamente necesario e importante, lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Noten esta palabra, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. La gente vio todo lo que reunía, las condiciones que tenía la iglesia. Llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo, con toda la gracia, con la gracia de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a comprender y a entender qué es verdaderamente ser cristiano y vivir como lo que Dios nos ha demandado que seamos verdaderos cristianos. Por primera vez. Ahora sí, ¿qué es la palabra Cristo? La palabra Cristo, escuchen, la palabra Cristo significa ungido de Dios. Ungido de Dios. Porque vamos a empezar a ver si nosotros como iglesia, como congregación, somos verdaderos cristianos o no lo somos. Si esta denominación de iglesia verdaderamente cumple requisitos, o el requisito más importante de la fe para ser llamado cristiano. Y si otras denominaciones o iglesias no lo cumplen. ¿Cómo se pesan los espíritus? La palabra del Señor nos dice a nosotros, probad los espíritus para ver si son de Dios o no lo son. ¿Sí lo dice la palabra? Prueben a los espíritus. Y la forma como nosotros vamos a probar los espíritus, o vamos a probar mi propio ser, mi espíritu, si soy de Dios o no lo soy. O si los pastores o ministros, o los curas, o todos aquellos que profesan y hablan de la Biblia son cristianos o no lo son. Y aquí no se va a tratar de defender ni religiones, sino la fe. La fe. Quiero que noten algo. ¿Por qué Cristo significa ungido o unción? Dice, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Ahora sí vamos a empezar a ver qué es ser cristiano. ¿Por qué se nos llamó
Se les llamó a aquellos discípulos cristianos. ¿Y por qué nosotros somos llamados cristianos? Dijo Jehová a Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. De sus hijos me he provisto rey. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Tomar el cuerno, llenarlo de aceite, llevar el aceite, llegar a la casa de Isaí, del papá de David. David tenía 7 hermanos más. Y notemos nosotros que la misión del profeta era ir a ungir ¿a quién? Al rey. Él todavía no sabía quién era, pero cuando llegó allí a la casa de Isaí, empezó desde el más fortachón, Eliab, creo, algo así se llamaba el mayor, y empezó el profeta a mirarlo allí y dijo: este es el ungido de Jehová, porque lo vio ¿qué? Fortachón, fuerte, grande, vigoroso, y dijo: este es. Y el Señor le dijo: Samuel, no mires la apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón primero, el corazón. ¿Cuántos aquí tienen corazón? Amén. ¿Quién pesa los espíritus si quieren ir al corazón? Dios nuestro Señor. Dios sabe quién es y quién no es. Y así pasaron uno tras de otro los hijos de Isaí. Y el Señor le decía: ese tampoco es. Hay otro. Pasaron los 7 y dijeron: sí, hay uno que está cuidando las ovejas en el campo. Llámenlo, porque no nos sentaremos a cenar hasta que llegue ¿quién? Ese que está en el campo. Y el que estaba en el campo era ¿quién? David. Trajeron a David, lo presentaron delante del sacerdote, y ahora sí el Señor le dijo: este es. ¿Qué tenía que hacer Samuel? Ungirlo. Quiero que escuchen esto. ¿Con qué lo iba a ungir? Con el aceite. Escuchen esto, con el aceite. Versículo 12, por favor, avancemos un poquito. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Hermanas cristianas, así son los cristianos. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Levántate y úngelo. ¿Qué tenía que hacer Samuel? Coger la redoma de aceite y colocarla sobre David para ungirlo, porque la unción representa poder, autoridad, delegado. Se le delega autoridad y poder, se le consagra. De otra manera dicho, se le consagra como rey. Una vez consagrado como rey, ahora sí, habiendo sido ungido, se le otorgaba a él el poder y la autoridad para llegar a ser rey sobre Israel. Ahora empezamos a ver qué es ser cristiano. Partamos de este punto: aceite. Aceite. Partan del punto aceite. Vamos a ver allí para recibir poder, gobierno y autoridad. Éxodo capítulo 30, versículo 33. Ungirás también a Aarón y a sus hijos. ¿Ungirás también a quién? A Aarón y a sus hijos, y los consagrarás, consagración, para que sean mis sacerdotes. Ahora, ¿a quiénes se les ungía? Se les ungía a los reyes y a los sacerdotes. Otra unción que muestra la palabra, que fue hecha con un manto, es cuando se ungió al profeta, que lo hizo Elías cuando lanzó el manto sobre Eliseo, porque el Señor le había dicho: úngeme a Eliseo. Pero cuando hablamos de unción del aceite, a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes.
Ahora noten ustedes, ¿qué quiere decir ungir? Consagrar. Consagrados, consagrados. Pero aquí hay un aspecto supremamente importante que vamos a ver acá. Porque aquí vamos a empezar a derribar argumentos. Quiero que estén muy atentos. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, mire lo que hablarás: este será mi aceite, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Se le ungía a los sacerdotes y a los reyes con un aceite especial. No era cualquier aceite. No era el aceite de olivas que nosotros tenemos en la casa, ni el aceite para después de la limpieza de las uñas, para que se seque rápido. Quiero ser claro, porque es que aquí es donde vamos a empezar a ver qué es ser cristiano. Porque dice aquí la palabra del Señor: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Mire, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Sobre carne de hombre no será derramado. El aceite de la santa unción, de la cual Dios, con el cual Dios enviaba a ungir, no sería derramado sobre cualquier persona. Era sobre los escogidos ¿de qué? De Dios. Sobre los llamados de Dios para ejercer un ministerio. Para ejercer ministerio. Por eso dice: no se derramará sobre hombre. Ni se hará, noten esto, es importante, ni haréis otro semejante conforme a su composición. No hagas otro semejante conforme a su composición. Y la razón, Dios la habla y dice acá: santo es. ¿Por qué el aceite no se podría hacer otro igual? Porque este aceite santo es. Santo es. Y por santo lo tendréis vosotros. O sea, será único. Único. Cualquiera, noten esto, cualquiera que compugiese ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Oiga, cosa tremenda, ¿no? Nadie podía hacer otro aceite semejante a este, y mucho menos colocarlo sobre absolutamente ¿qué? Nadie. ¿Eso lo dice la palabra? Entonces a ustedes no se les hace raro, porque hoy en día en una cantidad de denominaciones llamadas cristianas se le unge a los pastores, se le ungen a ministros y se ungen profetas, se ungen sacerdotes, se ungen una cantidad de personas y les untan y les derraman aceite encima. ¿Qué dice la Biblia? No se hará otro semejante a este. Nunca lo haréis, ni vas a hacer otro semejante a este, porque este aceite es santo. Ahora no solo el aspecto que nosotros podemos ver, porque yo he visto y me he dado cuenta y vengo de iglesias y conocí denominaciones donde le enseñan a las personas a ungir con aceite, y ungen hasta el carro, ungen hasta la casa, ungen hasta la nevera, ungen la cama, que para que el esposo se convierta, le ungen la almohada, le ungen y ungen y ungen. ¿Qué dice la Biblia? Cualquiera que hiciere otro semejante a este será cortado de su pueblo, será muerto. ¿Saben por qué? Porque esto es un anatema. Ahora sí empezamos a entender por qué tanta iglesia está cometiendo estos errores. ¿Por qué tanta iglesia, tanta denominación están cometiendo estos errores y yendo en contra de lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Esta semana hablaba con una hermana acerca de este asunto y alcancé a tocar este break por encimita, y llega y me dice: yo tengo un aceite en la casa, un aceite de olivas. Le dije: hermanita, ¿lo mezcló con algo más? Y me dijo: no, pero yo aprendí que con eso se ungía. Le dije: hermanita, hágame el favor, coja este aceite y haga unos huevos pericos con él, o échelo por ahí en la ensalada, porque eso es ir completamente en contra de la palabra de Dios.
ungir, frotar y colocar aceite extraño. Quiere decir que con esto lo que están haciendo, todos estos que ministran cosas como estas, están haciendo algo terrible, completamente terrible. ¿Sabe qué? Están suplantando el Espíritu Santo al Espíritu del Señor por cosas humanas, terrenales y de este mundo. Y eso es una locura, eso es loco, porque le están quitando la gloria a Dios. Le quitan la gloria a mi Señor. Entonces, ¿cómo muchas iglesias se pueden hacer llamar cristianas si hacen cosas como estas? Si hacen cosas como estas. Entonces, cuando vemos nosotros la iglesia y el catolicismo, podemos decir: el catolicismo bendice y unge el agua, pero el cristiano bendice y unge el aceite. ¿No es igualmente de loco la una cosa como la otra? Pero yo vuelvo y reitero y digo: las juntas doctrinas están erradas. Pastor, hicimos una reunión en la cual vino un profeta y ese hombre nos dijo que para ganar y tener discípulos, entonces que tendríamos que hacer ayuno 3 veces a la semana por esa persona y tomar una persona y orar por ella. 3 veces ayuno, orar por esa persona tantas veces durante un mes. Y por último traerla a la iglesia. Pastor, eso lo hicimos. Me decía esta mujer, otra cosa. Eso lo hicimos. Cuando llegamos y llevamos a esas personas nuevas que ganamos para Cristo, el ministro que nos dio el seminario de cómo deberíamos ganarlos para Cristo, nos dijo: ahora, mis amados hermanos, todos ustedes que han ganado a esa persona, vengan para acá y hagan una ofrenda por esa alma, por esa persona. Ah, qué bonito. Otra blasfemia más. ¿Acaso eso enseña el Espíritu Santo? ¿Eso nos enseña Dios a nosotros? ¿Será que una ofrenda que yo pueda ofrecer por una persona que llegó nueva a la iglesia o que he invitado a la iglesia, o la voy a ganar con mis ayunos? La gano con mis ayunos, oro por ella, sí, pero la gano con mis ¿qué? Ayunos y mis esfuerzos. Y fuera de eso, cuando ya esté en la congregación, tengo que sacar del bolsillo, sean 1,000, 10,000, 50,000 o 200,000 o lo que quiera ofrendar esa persona por esa alma. Yo les pregunto, ¿qué dice la Biblia? ¿Esa persona no fue comprada con la sangre de Jesucristo? ¿Sí es cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué están pagando por el alma y están dando una ofrenda que les hacen dar? Dice que por el alma de esa persona que ahora llegó, y la persona ignorante de la palabra de Dios saca la ofrenda, la llevan allá y dicen: ahora ofrendo por esta alma que me he ganado. No, el alma se la ganó Cristo en la cruz del Calvario, porque Él fue el que murió por él, por ella. Pero ni más ni menos, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está blasfemando el nombre del Señor, se está pisoteando la sangre de Cristo, se le está quitando la gloria y la honra a quien es debida, porque la Biblia me enseña y la palabra de Dios me dice a mí que toda la gloria, toda la honra y todo el poder se le debe solamente a una persona, a mi Señor Jesucristo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano cuando en las iglesias se están haciendo tantas cosas? Cuando dicen que ayunan para esto, que ayunan para lo otro, y después dicen: fue que yo ayuné, fue porque yo ayuné. Blasfemias. No es por lo que nadie hace, es por lo que hizo tu Señor al entregar su vida por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué es lo que hace? La falsa unción, los falsos ungidos y los falsos frotados con aceites que ni siquiera es el aceite de Dios. Eso es lo que hacen: quitarle la gloria y la honra a quien es debida, a Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y sabe que este tipo de iglesias están a reventar. La gente va allá, llevan dinero por montones, pactan por todo, dan dinero porque sí, dan dinero porque no, les prometen y les dan promesas de salvación, de sanidad, de liberación y de cuantas cosas más. Pero a todo le colocan un ¿qué? Precio. Un precio.
un precio. ¿Dónde está la verdadera iglesia del Señor? ¿Dónde está la verdadera iglesia del Señor? Es dura cosa, porque lo que hacen los hombres, lo que los hombres hacen y enseñan, es muchas veces ir en contra de lo que el Espíritu Santo dice. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es importante que entendamos esto. Cualquiera quisiera un aceite diferente a este. Yo me acuerdo hace unos años en la iglesia donde me congregaba, y eso lo he contado aquí por testimonio, el pastor de la iglesia, una hermanita muy querida, que hizo un aceite y lo vendieron para ungir, y vendían el frasquito como a 12,000 pesos más o menos promedio, y llegaban y lo vendían, un aceite con canela y olía muy aromático, canelita y clavos y yo no sé qué más le echaron, dice que para ungir. Y el pastor se le hizo mucha gracia usarlo dentro de la iglesia y empezó a ungir a los hermanos, colocándoles aceite en la frente, y póngales aceite en la frente. Resultado, la operación le quemó la frente con tanta canela, se había excedido en canela y alcanzó a quemar la frente a los creyentes. Los dejó marcados también. ¿Usted cree que alguien que habla por el Espíritu Santo, que alguien que enseña por el Espíritu Santo, que alguien que tiene la unción de Dios, hace una cosa de estas? ¿Por qué? Porque tiene la unción del Santo y conoce a su Señor y sabe quién es Él, quién le habla, quién le enseña y quién le guía. Y lo vamos a ver aquí más adelante. No sé si ustedes me están entendiendo. Quiero dejar claro a la iglesia: cualquiera cosa semejante a esta, porque son muchas las que se hacen, cualquiera cosa semejante a esta, dinero, pactos, diezmos, ayunos, cuanta cosa se han inventado, está fuera de base. Porque la gente dice es porque yo hago, porque yo hice, y no porque Cristo hizo. Y al Señor no se le quita la gloria. Al Señor no se le quita. Que porque lo enseñó un pastor, que porque lo dijo un pastor, no. A mí me enseña el Espíritu Santo. A mí me guía el Espíritu Santo, porque hoy en día hay hasta la unción del chipote chillón. Pastores que se disfrazan del chapulín colorado, llevan un chipote chillón y les dan unción con el chipote chillón. Eso lo he visto yo por ahí en esto de internet. Otros disfrazados de Batman, otros tienen la unción de la manguera, que cogen una manguera, otros tienen la unción de una paloma, llevan la paloma y la representan que la paloma, el Espíritu Santo. ¿Usted cree que un pajarraco de esos es el Espíritu Santo? Y llega la paloma y vuela y le cae encima de alguien, esa persona empieza a temblar porque le cayó el Espíritu. Yo no sé de dónde está saliendo tanta blasfemia, tanto engaño, tanta blasfemia y tanto engaño. Nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a mi Señor Jesucristo. Porque si usted verdaderamente, nosotros somos verdaderos cristianos, glorificamos el nombre de Jesús. Amén. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante glorificar el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Por eso los que glorifican a María, a la Virgen de la Sutatensa, el Morro, al Señor caído, al divino niño, a San Gregorio Hernández, a San Judas Tadeo, a San Perendano, déjeme decirle, eso es una blasfemia y esa es una falsa unción que no viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, iglesia, el Espíritu Santo, la unción de Dios te va a llevar a un solo lugar: a glorificar y a exaltar el nombre de Jesucristo. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿Sabe que la función del Espíritu Santo en nosotros, la unción que Dios ha colocado en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, me lleva solamente a invocar su nombre? A invocar su nombre, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque no hay otro nombre, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sino el nombre de Jesús. Y alguien que tiene verdaderamente la unción que tiene el Espíritu Santo, glorifica el nombre de Jesús.
Por eso cuando se bautiza a alguien, se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no se niega porque no se niega. Y punto. Porque así lo dice la palabra del Señor. Porque yo conozco el nombre y porque a mí me ha sido revelado el nombre. Y Jesús lo dijo muy claro. Le dijo: Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer otra vez. Y el Espíritu Santo está aquí glorificando el nombre de Jesús. Es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios en el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro nombre, la Biblia lo dice. No nos inventemos otro, no saquemos otro, ni consigamos otro. La Biblia lo dice, es el nombre de Jesús. Amén. Y no es cualquier aceite, porque cualquier aceite con el que unjan, con el que digan ungir, ese aceite es un anatema. Y el espíritu que está haciendo eso no es el Espíritu de Dios. Escuchen bien, no es el Espíritu de Dios. Ahora sí están entendiendo. Cuando vayan a una iglesia, puede que ustedes vayan de aquí a otro lugar, entren a una iglesia y miren lo que hace el pastor, y miren lo que hacen los siervos, y miren lo que hacen los ministros, y miren cómo se conducen dentro de la iglesia, y a quién glorifican, y a quién le dan la gloria. Automáticamente usted puede discernir si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Fácil, fácil, fácil. Prueben los espíritus. Es que no es difícil de probarlos. Si le echa agua bendita, ese espíritu no es de Dios. Si le da el ramo consagrado, ese espíritu no es de Dios. Si van a que les unjan el agua o el fuego o lo que sea, ese espíritu no es del Señor. Si le dan un riego, si le dan un jabón de la buena suerte, si le dan la imagen de la Virgen Santísima o ese espíritu no es de Dios. Y si le venden el aceite ungido o le ungen con aceite terrenal, ese espíritu no es de Dios. Y quiero ser claro. No, pero es que es de la iglesia cristiana. Por eso es que les hice la pregunta: ¿qué es ser cristiano? Y si verdaderamente somos verdaderos cristianos, y si todas las denominaciones que hay alrededor de nosotros, grandes y pequeñas, son verdaderamente cristianas. Porque el lugar donde yo pueda ir y veo que se hacen ciertas cosas como estas, donde se le quita la gloria al Señor, eso no proviene de Dios. Así es sencillo. Quiero que lo veamos. Entonces, quedamos claros en que nadie puede hacer otro aceite. ¿Ustedes por qué se dan cuenta? Dice, porque este aceite es santo. ¿Este aceite es qué? ¿Saben qué está representando ese aceite? Que sí, en el Antiguo Testamento, y quiero ser claro, que sí, en el Antiguo Testamento era la forma como se ungían los reyes y los sacerdotes, pero los pastores o líderes de iglesias toman esto del Antiguo Testamento, lo traen a la nueva alianza, al nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, y siguen haciendo las cosas del Antiguo Testamento. Y no tienen discernimiento. Porque el verdadero aceite y la verdadera unción que debe tener un cristiano es la unción de Dios. Lo vamos a ver. Ni se haré otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. ¿Lo tendréis por qué? Por santo. Cualquiera que compujere ungüento semejante y que lo pusiere sobre él, sobre extraño, será cortado ¿de qué? De su pueblo. O sea que si fuese así en este tiempo, yo creo que Dios ya hubiera cortado con quién sabe cuántos apóstoles, pastores, curas y cuánto hombre hay en esta tierra que hace estas cosas. Ya los hubiera cortado. Hace unos días les dije que pasé por una iglesia, el pastor predicó, porque es que veamos esto: predican de Cristo, hablan de Cristo, glorifican a Cristo, hablan de que Él es el Salvador, de quién es y al último dicen: hermanos, pásenme el aceite para ungir a los hermanos. Por Dios, hasta donde predicaron estaba bien, pero hasta cuando llegaron a sus obras muertas, acabaron con todo. Porque así vi a un pastor haciéndolo, y le dije: pastor, venga. Yo estaba en la puerta escuchando. Cuando él terminó su predicación, salió, me saludó y le dije: pastor, hasta cuando usted habló de Jesucristo todo estuvo muy bien, perfecto, pero cuando les empezó a untar aceite en la cabeza a los discípulos, hasta ahí llegó el evangelio. Se quedó así. Hechos capítulo 10 versículo 38. Vamos a ver cuál es el verdadero cristiano y qué es ser cristiano.
para que cada uno de nosotros, tanto pastores, que somos todos nosotros, algunos de nosotros en ministerio, otros en cada don que Dios le ha dado, evangelistas y estas cosas, sepamos, tengamos discernimiento y no comparemos a nuestro Dios, ni le hagamos imagen de hombre ni de cosa alguna, ni lo compararemos con cosa alguna en esta tierra. Amén. Y lo vamos a ver aquí en la palabra. Dice Hechos capítulo 10 versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el Cristo. ¿Ustedes sabían que al Señor Jesús se le llamó Jesús hasta los 33 años? Hasta los 30 años aproximadamente, sí, se le llamaba Jesús, Jesús. Pero una vez nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y vino el Espíritu Santo sobre él, ahí en ese momento, en el momento del bautismo en el río Jordán, los cielos fueron abiertos, ¿cierto? Eso lo dice la palabra. Vino y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Y qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Este es, no hay otro, no existe y no lo habrá. Este es, este. ¿Sí lo dice así la palabra? Este es. Y dice, este es mi Hijo amado. No esta es mi hija María, ni Gregorio, ni Pedro, ni... No. Este es mi Hijo amado. A este glorifico yo, a este exalto. A este le doy la gloria. A este le entrego la gloria. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, o me contento, me deleito en mi Hijo. Pero ¿con qué fue ungido nuestro Señor Jesucristo? Dígame usted, ¿con qué fue ungido? ¿Con el aceite con que ungieron a David? ¿Con el aceite con que ungieron a los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿O con qué fue ungido? Bien. ¿Fue ungido con qué? Con el Espíritu Santo. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Es el que Dios unge, y es el que Dios unge con su aceite. Por eso no es de esta tierra y no es de este mundo, ni es preparado con mano de hombres. Por eso cualquiera que hace un aceite y unge, pastores, y vaya, yo te unjo pastor y le doy la unción de mi iglesia para que tú lleves el avivamiento en tal lado, y le echan aceite a los pastores, lo ungieron con una falsa unción. Porque la Biblia dice: no harás otro igual a este. ¿Y sabe por qué no se puede hacer otro igual? Porque dice: es santo. ¿Quién fue el que vino sobre Jesús? El Espíritu que Santo. O sea que el Espíritu Santo no tiene comparación a nada en esta tierra. Tremendo, ¿no? No se le compara con nada en esta tierra. Es más, ese aceite lo envió el mismo Dios. ¿De dónde? No de esta tierra. Y no de este ¿qué? Mundo. ¿Sí notan que el aceite es santo? Amén. ¿Sí lo notaron? ¿Y cómo Dios ungió? Por eso, a partir de la unción a nuestro Señor Jesucristo se le llamó Jesús el Cristo. A nuestro Señor Jesús se le llamó Jesús el Cristo. Quiere decir Jesús el ungido por Dios. ¿Por qué lo ungió? Porque derramó su santo aceite, su santo espíritu sobre él. Amén. Y ese espíritu que él derramó, ese verdadero aceite que Dios colocó sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo ungió para que fuera rey y sacerdote. Amén. Para que ejerciera el ministerio en esta tierra. ¿Sí es cierto o no es cierto? Sí, señor. Pero sería que el Señor le dijo allí a los sacerdotes que habían en ese tiempo: venga, páseme la redoma y el cuerno que usted tienen allá en el templo santo, tráigalo porque necesito ungir a Jesús. No, absolutamente no. Nuestro Dios envió su verdadero aceite. Y por eso la Biblia dice: no harás otro semejante a este. ¿Qué quiere decir? No te ligarás, no creerás, ni te doblarás delante de otro espíritu. Porque otro aceite semejante quiere decir otra unción, otro espíritu, otro espíritu. Por eso hay gente que dice: es que el Espíritu Santo me dijo, como dice alguna pastora por ahí, es que el Espíritu Santo me dijo a mí que a través de Jesucristo y a través de mi vida iba a salvar a la humanidad. Mentiroso el diablo.
Porque el único aceite es el Espíritu Santo, y al único que glorifica y exalta al Espíritu Santo es a Jesús y no al hombre de esta tierra, no al de esta tierra. Al único. Por eso es que hay estas religiones que siguen hombres como el Papa, que siguen hombres como a Ted Russell, José Smith, Elena de Way y otras cuantos más, y en denominaciones mucho llamadas cristianas, sus líderes y sus grandes hombres importantes son los pastores. Por eso es que estamos hablando, y aún porque nosotros sabemos, porque nosotros conocemos esto, a quién se le está dando la gloria y a quién se le está dando la ¿qué? La honra. Y a alguien, oigan bien, y a alguien que glorifica a otro nombre, a otra persona o alguna cosa natural creada en esta tierra, está blasfemando contra Dios. ¿Sí o no es así? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Estamos aprendiendo? Porque decimos nosotros, ¿qué es ser cristianos? Volvemos nosotros con esto. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es el Espíritu sobre la vida de la persona? Ungido. Fue ungido para que el poder y la gloria de Dios estuviera con él. ¿Sí o no es así? Por eso nuestro Señor Jesucristo no hizo señales, prodigios ni milagros antes de ser ungido, antes de ser el Cristo, ungido. No sé si me están entendiendo o me estoy dando a entender. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento, ¿qué sucedió? Vino el Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. Vino la promesa, escuchen esto, vino la promesa de Dios sobre los primeros creyentes, la promesa. ¿Saben por qué Dios nos revela a nosotros todas estas cosas? Porque nosotros somos la promesa. Somos la promesa. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron ellos a hablar en otras ¿qué? Lenguas. Entonces, si ustedes notan cómo Dios ungió con poder a nuestro Señor Jesucristo, y no estaba escrito, y dice nuestro Señor Jesucristo, y yo les enviaré la promesa del Padre, y yo les enviaré la promesa del Padre, yo traeré la promesa del Padre, yo los bautizaré a ustedes, porque así estaba escrito, porque Él los bautizará con el Espíritu Santo y con poder. Esa es la unción de Dios. Amén. Señor, decirle al Señor, Señor, entendemos esa palabra, decirle al Señor, Señor, es que yo exalto, glorifico, le doy gloria y honra a mi Señor en todo. Yo no tengo que hacer nada para que Dios haga algo por mí, porque Jesús ya lo hizo todo por mí. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, amén. Jesús me salvó por gracia, por gracia. Jesús me liberó, me santificó, me purificó. Jesús, el Hijo de Dios, entregó el precio, pagó el precio. Él fue el precio, digámoslo realmente como es. Él fue el precio pagado por nuestros pecados. Entonces, ¿a quién debemos glorificar? Y entonces, ¿por qué las iglesias glorifican otras cosas por debajito de cuerda? ¿Por debajo de cuerda? Sí, y hablo por debajo de cuerda, porque como dije, predican de Jesús, hablan de Jesús, ministran de Jesús, pero después hacen otras cosas. No es, así como dijo el apóstol Pedro, no es de condenar cosas de estas. Gloria al Señor. Hechos capítulo 10, versículo 44.
Porque por eso dije, hay veces decimos ser cristianos, o allí el mundo entero, digamos, dice ser cristiano, pero la pregunta mía es, ¿qué tiene, qué lleva en el bolsillo, qué tiene colgado en la pared, o a qué le está dando la gloria y la honra? No, fue que el pastor me dijo que tenía que ofrendar un dinero por esa alma. Su pastor está completamente, ¿qué? Equivocado. Eso es una blasfemia, eso es pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo y blasfemar contra el Espíritu Santo. Y quiero ser claro, blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo solamente glorifica a Jesús. Dice acá, mientras aún hablaba Pedro de estas palabras, ¿de quién estaba hablando Pedro? Dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros damos testimonio de nuestro Señor y cuando glorificamos a nuestro Señor Jesucristo y le damos la gloria y la honra a Él, ahora sí viene el Espíritu Santo sobre los que están oyendo. ¿Sí o no es así? Ahora sí. Qué triste es cuando a mí me enseñaron y me ministraron que Jesucristo era mi Salvador y yo quise conocerle y amarle y después me dijeron, pero usted tiene que diezmar. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser bendecido. Tiene que ayunar para que Dios lo escuche, para que Dios haga, como ayunó Daniel, como ayunó David, como ayunó no sé quién, como ayunó si sé cuándo, hágalo porque es la forma como Dios te va a escuchar. Espera un momento, la Biblia no dice clama a mí y yo te responderé, no dice ayuna a mí y yo te responderé. ¿Sí lo dice la palabra? Entonces, no dice entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita una completa renovación. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita ser renovada para que toda la iglesia, en todo lugar, denominación, donde haya, glorifique solamente a Jesucristo nuestro Señor. Y mientras eso no se haga, la iglesia no va a ser una. Escuchaba de un cura diciendo, oiga, nosotros los católicos todos somos uno en cualquier lugar donde vamos y estamos. Y si ustedes se han dado cuenta, los llamados protestantes están divididos, porque un pastor predica aquí una cosa y el otro predica la otra, y el otro dice la otra allá y el otro dice otra cosa allá. Y por eso es que están tan divididos, lo dicen los curas. Y por eso es que están tan divididos. Porque cada uno, y es más, cuando está el pastor predicando y algo no le gusta, entonces ese creyente que lo que predicó el pastor no le gustó fue ir a abrir una iglesia ahí al lado y se le llevó a otros tiempos y empezó a predicar otra cosa, porque lo que dijo el pastor no le gustó. O sea, nació otra nueva denominación. Y lo dicen los curas. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia nos habla que cuando nosotros tengamos una sola fe, un mismo espíritu, un mismo querer, un mismo sentir, un solo Dios, para mí se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuándo la iglesia va a llegar a ser una? Cuando llegue a la plenitud y a la estatura de un varón ¿qué? Perfecto. ¿Y quién es él? Jesús. No es el agua bendita, no es el aceite, mis amados. ¿Es quién? Jesucristo. Ay, pero es que yo vi tal pastora que dijo que tocaba hacer y que tocaba tomar y que se hacía esto y que se bebía esto y que porque cogió y habló y leyó allá y te citó un texto bíblico arrancado por allá y yo no sé dónde y le formó una religión completa y puso a la gente a hacer barrabasadas. Prueben los espíritus, ¿y son de qué? Ya les dije, yo no sé, y les dejo sembrado esto con todo mi corazón y con toda mi alma, iglesia. Cualquier lugar donde algo reemplace, le usurpe, le quite la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ahí no está el Espíritu Santo hablando. No es el Espíritu Santo. Seguro que no lo es, se lo aseguro 100% que no lo es. Dice, mientras hablaba Pedro estas cosas, dice, estas palabras hablaba de que de Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¿qué pasó? Se derramase el don del Espíritu Santo, o sea, que fueran ungidos.
el don del Espíritu Santo, la unción de ellos. Ellos quedaron atónitos. Sobre estos también se derramó la unción de Dios. Continuemos acá, 1 de Juan capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿la qué? Unción. ¿Con qué se ungían los reyes y los sacerdotes? Con aceite. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿de quién? De Él. ¿De quién? Del Señor. ¿Quién te ungió a ti? ¿Quién nos ungió a nosotros? El Señor. No fue una tortumada, ni una redoma, ni nada de aceite de olivas o de cocina o de yo no sé qué. No, y absolutamente no. Cuando yo hablé eso con esa mujer, dijo: pastor, ¿y qué hago con ese aceite? ¿Qué hago con ese aceite de olivas? Y yo creí que con eso ungía, y eso me lo enseñó el pastor. ¿Qué hago ahora? Le dije: lo primero hágase unos huevos peritos, y lo otro, hermanita, ya sabe que lo que ese pastor o ese siervo, por más o menos llama ungido, porque no sé de qué unción está hablando, si está llevando a hacer cosas en contra de lo que dice la palabra de Dios. No sé qué unción tendrá ese pastor o ese ministro, porque aquí la Biblia dice que la unción que recibimos, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que recibimos de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como ¿quién? La unción misma os enseñará todas las cosas. Lo que estoy predicando no es porque me lo haya revelado a hombre alguno, es porque el Espíritu Santo lo revela y dice: esto es lo que tienes que enseñar y predicar, porque mi gloria no la comparto con nadie. Amén. Amén. No daré mi gloria a nada ni a nadie, ni a escultura ni a nada. Eso lo dice la palabra. No daré mi gloria a nadie. Así de que no vengan estos falsos ungidos, estos falsos ministros, a decir que hay ciertas unciones por allá extrañas. Dice: así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Y qué es esa unción? Verdadera. ¿Será que lo que les estoy diciendo a ustedes es verdadero o es falso? Y algunos de ustedes me pueden decir: pero pastor, es que mi pastor me dijo que llevara esto para la casa, llevar aquello, y haga esto por acá y haga aquello por... ¿Quién nos enseña? ¿Y quién no nos miente? ¿Quién no nos miente? Dice: y es verdadera, y no es que... Yo creo que ustedes son lo suficientemente sabios y entendidos para discernir entre las dos cosas. ¿Qué espíritu les está hablando? ¿Y qué espíritus son los que están hablando por allá afuera? Y no es mentira. Según ella, ¿quién? La unción os ha enseñado permanecer en Él. Si la unción nos enseña es para que nosotros permanezcamos ¿en quién? En Él. Cualquier cosa en esta tierra creada que intente quitar desplazar al Hijo de Dios, eso será así. Ahora, hijitos, permanecer en Él. ¿Qué es lo que nos pide Dios a un verdadero cristiano? A un verdadero ungido por Dios. ¿Qué es lo que le pide Dios? Permanezcan en Él, hermano. No se dejen mover. No se vayan a dejar mover jamás. Yo no sé por qué muchas veces no gusta la sana palabra. ¿Por qué no? La gente, ¿por qué no gusta de la sana palabra muchas veces? Mateo capítulo 3, versículo 17. Y una voz de los cielos que decía... Hubo una voz ¿de dónde? Esta es la verdadera unción. Esto es lo que el Padre habla, y esto es lo que el Padre dice, y esto es lo que el Padre, el Dios mismo, el mismo Padre glorifica y exalta. Vean que no es nada de ninguna obra, es que si porque se bautizó, porque si tomó la cena, que si no la tomó, que si hizo. Vean, hermanos, ya,
Ya, basta. Que porque se oró de pie o oró arrodillado, que porque se trajo las lenguas largas o no las trajo, o porque si trae pantalón, o porque si se pintó el cabello, o porque si hizo o no hizo, o porque si ayunó, o porque mató, porque esto, porque no. Basta, hermanos. Basta, ya no más. ¿Sabe que Dios quiere una iglesia es que lo conozca a Él? Que lo glorifique a Él, que lo exalte a Él. Es a Él. Es a Él. Dice aquí que Papito Dios, mismo Padre, dijo esta palabra, una voz del cielo, ni siquiera de la tierra, dice que decía: este es mi Hijo amado, este es, no hay otro. No hay otro. No hay Señor caído. No hay divino niño. Ya, hermana, ya hablé del divino niño también. No hay el Cristo negro. No hay, hermanos, por favor, no hay riego, no hay aceite, no hay agua, no hay fuego, no hay tierra, Pachamama, no hay nada. No hay sol ni luna para adorar. No hay horóscopo. No hay nada de esas cosas para adorar, nada, absolutamente nada. La gente busca, es que los clavos del Señor, la gente busca, es que la corona que le colocaron en la cabeza, la gente busca ir a Israel a traer tierra santa de Israel. ¿Qué es todo esto, por Dios? ¿Qué es todo lo que el hombre está haciendo y llamados cristianos? Y no honran a su Señor. Y no glorifican su nombre. Y no exaltan su nombre. El Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo que. ¿A quién glorificó el Padre? ¿Glorificó alguna otra cosa? ¿La cena? ¿El ayuno? No glorificó: este es mi Hijo amado, y dio testimonio de él diciendo: Él. Yo me postro delante de mi Señor y doblo mis rodillas delante de Él. Amén. Y de nadie más. De nadie más. Mateo capítulo 17, versículo 4 al 6. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, porque es fácil desviarse, porque es tan fácil que el corazón del hombre se desvíe. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, yo ni siquiera le dejó terminar de decir la barrabasada que estaba diciendo Pedro. Mientras Pedro aún hablaba, ¿sabe qué? Estaba Jesús, también estaba Moisés y estaba Elías. La ley de Moisés la ley, y el profeta, los profetas. Y estaba Jesús. Y el rostro de Jesús había resplandecido como el sol. Y estaba con sus discípulos. Y sus discípulos allí, en el momento que se vio la gloria de Dios en Cristo Jesús, se apareció Moisés y Elías. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Hagamos 3 iglesias. Una para ti, otra para quién? Para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, el Señor le dijo: cállate la bocota, Pedro, no sigas hablando, porque muchas veces entre más se habla, más se peca. Eso también lo he aprendido en el Señor. Hay veces hacemos oraciones que ni sabemos ni qué es lo que estamos diciendo, por Dios, pero eso es para otro mensaje. ¿Sabe que debemos aprender a callar delante del Señor? Amén. ¿Para oír su qué? Su voz. Para que Él nos ministre, para que Él nos enseñe. Porque Pedro, ¿qué estaba haciendo? Claro, aquí estamos nosotros los que podemos construir 3 ramadas, 3 chozas, 3 casas, 3 iglesias, 3 ídolos. Ahora ya no vamos a tener solamente a Jesús, sino ahora vamos a tener otros 2 ídolos más, de los cuales aún la misma palabra ya lo había dicho. La ley por medio de Moisés fue dada, pero no pongan sus ojos en la ley, no pongan sus ojos en Moisés, porque ellos hablan de Jesucristo.
Tanto los profetas como Moisés hablan es de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: ¿estos son mis hijos? ¿Este es Moisés? ¿Este es Elías? El Señor no se refirió ni a Moisés, ni a Elías, ni a ninguno de ellos, sino le dijo a Pedro: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A él qué? Escúchelo. A él escúchelo. ¿A quién debemos aprender a escuchar? Al Señor. Solamente a él. Al oír esto, los discípulos se postraron. Mire lo que pasó acá. Se postraron sobre su rostro y tuvieron gran ¿qué? Temor. Espérese un momento, Señor. Íbamos a adorar, íbamos a glorificar e íbamos a exaltar. ¿Sí o no es así? Porque fácil es hacerse en un becerro de oro rápido. Fácil es que los cristianos o los creyentes que se llaman cristianos hagan un becerro de oro para sí mismos. ¿Cuántos verdaderamente entienden y comprenden esto? Yo le pido al Señor hoy que el Señor nos haya enseñado y que nosotros no vayamos a parar, ninguno de ustedes ni ninguno de nosotros vayan a parar a una secta. Ay, pero es que este pastor, ay, es el ungido de Dios y dijo que había que hacer esto. ¿Será que sí tiene la unción? Yo pregunto, ¿tiene la unción? Porque si tiene la unción hace lo que el Espíritu Santo dice. Y no lo que el Espíritu Santo no dice. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Es tener la unción del Santo. Porque el que habla es el Espíritu Santo. Y el que nos guía y nos convence es el Espíritu Santo a toda la verdad. Y yo lo único que sé es que la verdad es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Y sabe por qué Dios trae esto para la iglesia? Porque cada día se está levantando más locura dentro de las iglesias. Unas cosas unas barrabasadas que uno ya... Ahorita están saliendo unas polémicas que los unos contra los otros y se hacen... Esto es una locura, por Dios. Y los unos dicen una cosa y los otros dicen la otra, y por acá y por allá. ¿Por qué no leen la Biblia ahora ni le piden al Señor? Le dice el Señor: tú eres la unción, enséñame. Ministrame, Señor, yo no quiero hacer nada que tu palabra no diga. Si usted tiene aceite o otra cosa allá que le hayan dicho y usted se lo haya creído y se haya comido esa carreta, hermanito, yo lo invito a que saque ese anatema de su casa. Y si no lo contaminó con algo, haga ensalada, si es de oliva. Pero a tu Señor no lo compares con nada, ni al Espíritu Santo, ni al Hijo de Dios.